Buenos días, chicas y chicos. Continuando con nuestra unidad que corresponde al género dramático, hoy veremos el conflicto dramático. Vamos a entender como conflicto dramático a esa lucha que persigue, ¿verdad?, un personaje que generalmente durante el transcurso del relato, ¿verdad?, se ve enfrentado al deseo distinto al de él con otro personaje. Generalmente, ¿no es cierto?, estas fuerzas que desean o tienen objetivos distintos van a ser encarnadas por el protagonista y por otro lado, ¿no es cierto?, por el antagonista, la persona que se opone a los deseos del protagonista. Y este objetivo lo vamos a llamar, ¿no es cierto?, un conflicto. Y esto es el motor, lo que le da vida a toda la obra, ¿no es cierto?, dramática. Es el eje que articula todos los elementos que componen la obra dramática son a partir del conflicto dramático, es decir, los personajes, las motivaciones, el tiempo, el espacio, etc. Todo eso es a partir del conflicto dramático. Para poder explicar el conflicto dramático me voy a basar en Antígona, de Sófocles. Ustedes deben haberla leído en años anteriores. Antígona es la hija de Edipo y de Yocasta, es hermana de Ismena, de Polinices y de Eteocles. Ella es condenada a ser enterrada viva por desobedecer la orden de Creonte el rey, su tío, y darle sepultura a su hermano Polinices, que había muerto peleando contra su otro hermano Eteocles. Antígona le pide ayuda a su hermana Ismena para dar una sepultura a su hermano y ésta no se atreve a desobedecer a Creonte el rey. El rey descubre a Antígona y la condena a ser enterrada viva. Ella se suicida ahorcándose. Su prometido Hemón, hijo del rey Creonte, al ver a su amada muerta, se mata. Esto es a modo de resumen, ¿verdad?, para que podamos entender el conflicto dramático. El desenlace del conflicto, ¿verdad?, puede ser feliz, puede ser triste o se pueden combinar ambos, como ocurre en la vida real. Pero en este caso, si trabajamos con la obra dramática llamada Antígona de Sófocles, ¿verdad?, nos damos cuenta que tiene un desenlace triste. Es una tragedia. Y a través de esta obra sí la vamos a utilizar para ver las distintas formas que puede asumir el conflicto dramático. Por ejemplo, a veces este conflicto dramático se da entre dos concepciones de mundo. Es decir, el protagonista y el antagonista representan valores morales, verdades o razones que resultan irreconciliables. Ese es un tipo de conflicto dramático. En Antígona, ¿verdad?, este tipo de conflicto dramático se da de la siguiente manera. Antígona cree que sus dos hermanos tienen derecho a ser enterrados dignamente. Creonte el rey, su tío, cree que solo su sobrino Eteocle, que peleaba en favor de él, tiene derecho a ser enterrado. Y esto es lo que genera, ¿no es cierto?, el conflicto, uno de los conflictos dramáticos de la obra. Otro conflicto dramático que también se da en el relato es ese del debate moral del personaje enfrentado a su destino. Un principio o designio superior sobrepasa y determina los intereses o las intenciones del protagonista. Este tipo de conflicto dramático en el relato Antígona se da porque a Antígona no le importan las consecuencias de sus actos. Ella le da un entierro digno a su hermano sabiendo las consecuencias que ella va a tener, ¿verdad?, al desobedecer al rey. Otro conflicto dramático que se da también, ¿no es cierto?, en las obras eh, dramáticas y específicamente en la que estamos analizando en Antígona, es la lucha interna del protagonista. Experimenta una tensión que lo lleva a actuar, por ejemplo, cumplir con su deber o seguir sus ideales. Ese es el conflicto. Acá en Antígona, ¿verdad?, da sepultura a su hermano aún sabiendo las consecuencias que esto traerá para ella. O sea, ella considera que ese es su deber, ¿verdad?, y es su ideal, y ella es capaz, ¿no es cierto?, de saber y recibir la muerte, o en este caso el entierro, ¿verdad?, con tal de hacer o seguir sus ideales.
El otro conflicto dramático que se da es la rivalidad entre personajes que tienen distintos intereses. Se enfrentan por razones económicas, amorosas, políticas, etc. En este caso, en el relato de Antígona en la obra, Antígona desafía la autoridad del rey y su tío, no importándole el castigo. Y Ismena, su hermana, ¿verdad?, no se atreve a desautorizar la orden dada por el rey, por temor a las consecuencias. O sea, dos personajes, ¿verdad?, eh, que no son capaces de hacer las mismas cosas, a pesar de que las dos, ¿no es cierto?, quieren a sus respectivos hermanos. Otro tipo de conflicto dramático que se da también en esta obra es los intereses enfrentados entre el individuo y la sociedad. Los intereses de un personaje se enfrentan a los de un grupo, un pueblo, las normas sociales, etc. Esto se da, ¿verdad?, porque Antígona desobedece al rey y sus mandatos, y aunque sea su tío, ella está obligada a seguir las órdenes emanadas para todos los ciudadanos. Pero Antígona, ¿verdad?, quiere dar sepultura a su hermano, no importando las consecuencias. Y el accionar, ¿verdad?, de Antígona genera otra serie de conflictos dramáticos también. Por ejemplo, cuando a ella, ¿no es cierto?, la condenan a ser enterrada bajo tierra, ella decide suicidarse y Hemón, ¿no es cierto?, que era el hijo del rey Creonte, su tío, al verla, a su amada, ¿verdad?, muerta, ahorcada, decide matarse. Cuando esto ocurre, ¿no es cierto?, se genera otro conflicto dramático porque la mamá, ¿verdad?, de Hemón, la ve, Eurícide, la ve, ¿no es cierto?, lo ve a su hijo muerto y también se suicida. O sea, hay una serie de conflictos. La decisión de Antígona, ¿verdad?, va generando muchos conflictos que terminan, ¿no es cierto?, en muerte. Entonces, tenemos que entender que el conflicto dramático es el que surge cuando un personaje, ¿verdad?, persigue un determinado objetivo o un fin y se ve enfrentado a todos los obstáculos que no lo dejan conseguir su propósito. Siempre va a haber un elemento, ¿no es cierto?, que se va a oponer a los deseos del protagonista, ya sea el destino o ya sea, ¿no es cierto?, otro personaje em, que no deja que el protagonista realice, ¿no es cierto?, sus deseos al 100.